En la bulliciosa ciudad de Madrid, una sala del tribunal resonaba con los sonidos silenciosos de una batalla legal a punto de desarrollarse. La habitación estaba llena de la tensión de un juicio inminente, el aire espeso de anticipación. Las paredes, adornadas con pinturas de antiguos jueces, parecían vigilar los procedimientos como guardianes silenciosos de la justicia. El juez Juan Pérez, un hombre conocido por su lengua afilada y su ingenio aún más agudo, se sentaba en el estrado. Era una figura robusta, su rostro marcado por los años que había pasado en esa misma sala, a menudo mirando a los acusados con una mezcla de desdén y diversión. Hoy, su mirada estaba fija en una anciana llamada María López, quien se encontraba en el centro de la sala, su presencia casi frágil pero impregnada de una fuerza silenciosa. María vestía con sencillez, con un modesto vestido marrón. Su cabello gris plateado estaba recogido en un moño ordenado, y un collar de perlas era su única joya, un testimonio de su dignidad discreta. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por el peso del momento. Estaba allí para defenderse a sí misma, algo inusual en ese templo de la ley donde los acusados generalmente tenían representación. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar like a este video y suscribirse al canal para ayudarme a traer más grandes historias para ustedes. Díganos en los comentarios desde donde nos ven y quédense hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Estén atentos. Esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por la tos ocasional o el rasguño de los bolígrafos mientras los reporteros judiciales tomaban notas. El juez Pérez se recostó en su silla, mirando a María por encima de sus gafas, su expresión llena de escepticismo. Señora, comenzó, con su voz cargada de sarcasmo, ¿se está representando a sí misma? Esto es un tribunal de justicia, no una reunión comunitaria. Se da cuenta de eso, ¿verdad? Sus palabras fueron seguidas de unas cuantas risitas desde la galería, una ola de risa que rompió el aire solemne. Alejandro Ruiz, el joven fiscal con un traje caro, sonrió junto a su mesa. Sentía que el caso ya estaba ganado, su confianza reforzada por la burla del juez. Susurró algo a su asistente, sin apartar la mirada de María, como si ya estuviera derrotada. María frunció los labios, su rostro una máscara de calma. No habló de inmediato, su mirada penetrante estudiaba al juez. Su silencio era su fortaleza, era su turno de evaluar, de decidir su próximo movimiento en este juego de ajedrez legal. El juez Pérez, ajeno a la tormenta que se gestaba ante él, continuó hojeando un expediente frente a él. Déjeme adivinar, dijo con una sacudida burlona de la cabeza, vio algunos episodios de un programa de tribunales y pensó, ¿por qué no jugar a ser abogada hoy? Señora, le aconsejo encarecidamente que lo reconsidere. Este caso es un asunto serio, y no tengo tiempo para. Su voz se apagó mientras levantaba la vista, esperando ver el rostro nervioso de una aficionada. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. María metió la mano en su bolso con un movimiento lento y deliberado, sacando una carpeta de cuero polvorienta. La deslizó por la mesa hacia el alguacil, sin apartar la mirada del juez. El alguacil vaciló, luego la recogió, echándole un vistazo antes de pasársela al juez Pérez con un atisbo de curiosidad. Pérez abrió la carpeta, su sonrisa desvaneciéndose mientras pasaba las páginas. Su rostro perdió color, sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras leía el nombre en los documentos. Los miró una vez, luego otra, como si no creyera lo que veía. Su boca se abrió y luego se cerró, luchando por encontrar palabras. Unos jadeos estallaron entre la audiencia. Una secretaria del tribunal casi dejó caer su café, el sonido de la cerámica contra la madera resonó en el silencio atónito. Incluso la sonrisa del fiscal Ruiz desapareció, reemplazada por una expresión de incredulidad absoluta.
María inclinó ligeramente la cabeza, su voz ahora tan afilada como la espada de la justicia que había blandido durante décadas. Ahora, juez Pérez, dijo, su tono cargado del peso de la autoridad ganada con los años, ¿le gustaría seguir burlándose de mí, o preferiría mostrar algo de respeto a una exabogada del Tribunal Supremo? La sala del tribunal cayó en un silencio atónito. El juez, que momentos antes había sido el amo y señor de ese dominio, ahora parecía atrapado en una trampa que él mismo había creado. Carraspeó, visiblemente incómodo, su confianza habitual reemplazada por un respeto recién descubierto. Yo no estaba al tanto de su, trayectoria, tartamudeó el juez Pérez, su voz carente de la arrogancia anterior. Me disculpo si. María levantó la mano, interrumpiéndolo. Guarde sus disculpas, juez. Vayamos al caso. El juez Pérez asintió apresuradamente, su actitud completamente cambiada. Se volvió hacia el fiscal, quien parecía haber sido alcanzado por un rayo, su confianza anterior desaparecida. Proceda, señor Ruiz, logró decir el juez, su voz ahora desprovista de su anterior fanfarronería. Mientras Ruiz reunía sus notas, sus manos temblaban ligeramente. La revelación de María había cambiado la atmósfera de la sala. Había sido subestimada, ridiculizada, pero ahora, con sus credenciales expuestas, todos recordaban el poder de la experiencia y el respeto que debía prevalecer en los pasillos de la justicia. Las líneas de batalla se habían trazado, no solo en el sentido legal, sino en el terreno del respeto y el reconocimiento. María López, que antes parecía un blanco fácil, acababa de demostrar que, en efecto, era una oponente formidable, su historia en la corte un testimonio de su capacidad. El juicio estaba a punto de tomar una nueva dimensión, una en la que la verdad lucharía no solo por la justicia, sino por el honor de una mujer que había dedicado su vida a la ley. El aire en la sala del Tribunal de Madrid estaba cargado de una nueva tensión, un cambio palpable de burla a reverencia. El juez Juan Pérez, ahora visiblemente afectado, luchaba por recuperar la compostura, los documentos en su mano un recordatorio contundente de su error de juicio. María López, de pie con la dignidad silenciosa de una guerrera veterana, observaba al juez con una mirada firme. Alejandro Ruiz, el fiscal, aún se tambaleaba por la sorpresa. Su plan de desmontar con facilidad la credibilidad de María había fracasado estrepitosamente. Miró sus notas, pero parecían no ofrecerle consuelo ni estrategia ante este giro inesperado de los acontecimientos. Señorita López, dijo el juez Pérez, su voz ahora educada, casi deferente, yo no estaba al tanto de su, trayectoria. Me disculpo si mis comentarios fueron inapropiados. María no le permitió al juez el lujo de calmar su conciencia con disculpas. Levantó la mano, el gesto firme pero elegante, indicándole que se detuviera. Guarde sus disculpas, juez. Sigamos adelante con el caso. El juez asintió, su rostro todavía enrojecido por la vergüenza. Se volvió hacia Ruiz, quien visiblemente intentaba recalibrar su enfoque. Proceda, señor Ruiz, instruyó Pérez, su tono ahora carente de cualquier condescendencia. Ruiz se puso de pie, su actitud transformada. Su confianza había sido reemplazada por cautela al dirigirse a la corte. Si bien la defensa puede tener una trayectoria legal distinguida, eso no cambia el hecho de que ha sido acusada de una falta grave. María no se inmutó. Lo esperaba. Era el desesperado intento de un hombre que había perdido el control de la narrativa. Escuchó atentamente, su mente afilada, lista para su turno. El demandante, el señor Carlos Martínez, continuó Ruiz, ha presentado pruebas que sugieren que la señorita López alteró registros oficiales de propiedad en un caso hace 30 años. Lo que llevó a un fallo injusto a favor de su cliente. Creemos que esto constituye fraude y solicitamos una restitución total. El juez Pérez, ahora más atento, asintió. Señorita López, ¿desea responder antes de que procedamos? María se levantó lentamente, su presencia captando la atención de toda la sala. Sí, su señoría.
Su voz era firme, sus ojos clavados en Ruiz. Señor Ruiz, usted afirma que alteré registros de propiedad. Dígame, ¿ha visto personalmente estos supuestos documentos falsificados? Ruiz vaciló, una fracción de segundo demasiado larga, sus ojos destellando incertidumbre. Las pruebas. Esa no fue mi pregunta, señor Ruiz, interrumpió María, su voz cortando cualquier posible evasiva. Le pregunté si los ha visto. Ruiz exhaló bruscamente. No, pero mi cliente. Su cliente, repitió María, su tono afilado. Ah, sí, Carlos Martínez. El hombre que ha hecho una carrera adquiriendo terrenos de los menos afortunados bajo el disfraz del desarrollo urbano. Martínez, sentado al otro lado de la sala, se puso de pie de un salto, su rostro rojo de furia. Eso es indignante, gritó. Su señoría, me opongo a este ataque infundado contra mi carácter. María se volvió hacia el juez Pérez con una calma que desmentía la tormenta que se gestaba en la sala. Su señoría, solo estoy señalando el historial bien documentado de los negocios inmobiliarios del señor Martínez, o debo presentar artículos y registros judiciales que detallan sus demandas previas por fraude. ¿Apropiación indebida de tierras y desalojos ilegales? Un murmullo recorrió la sala del tribunal, la audiencia se movió incómoda. El juez Pérez suspiró. Señorita López, por favor mantenga sus declaraciones relevantes para este caso. Por supuesto, su señoría. Hablemos entonces de este caso. María caminó hacia la mesa de pruebas, con pasos medidos. ¿Puedo ver el documento que supuestamente prueba mi mala conducta? Ruiz asintió a su asistente, quien le entregó un papel amarillento. María lo tomó, ajustando sus gafas mientras lo examinaba. Luego, sonrió, pero no era una sonrisa de diversión, era una de conocimiento, el tipo de sonrisa que pone nerviosos a los oponentes. Señor Ruiz, ¿sabe qué es el análisis forense de documentos?, preguntó María, su voz resonando en la ahora silenciosa sala del tribunal. Ruiz frunció el ceño. Por supuesto que lo sé. Bien, dijo María, levantando el documento. Porque cualquiera con un conocimiento básico puede ver que este papel no fue escrito hace 30 años. Las cejas de Ruiz se arquearon. Disculpe. María avanzó, colocando el documento sobre el escritorio del juez. Su señoría, mire esta tinta. Ni siquiera se ha desvanecido. El papel de los años 90 no se ve así a menos que se haya guardado en una bóveda sellada al vacío, lo cual dudo mucho que el señor Martínez haya hecho. El tribunal estalló en susurros mientras María continuaba, y si eso no es suficiente, revisemos la firma. Sacó de su maletín un montón de documentos legales antiguos. Esto, dijo, sosteniendo uno, es mi firma de 1994, cuando supuestamente ocurrió este fraude. Fíjese en la forma de las letras, en cómo firmé mi apellido. Lo colocó junto al documento supuestamente fraudulento. Ahora, continuó, golpeando con el dedo la nueva firma, compárela con la que ha presentado el señor Martínez. El trazo, el espaciado, es completamente diferente. El juez Pérez se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados mientras examinaba los papeles. Ruiz tragó saliva, su argumento desmoronándose. Eso no es una prueba definitiva. Podría ser solo un ligero cambio en su escritura con los años. María sonrió con astucia. Oh, anticipé que podría decir eso. Volvió a sacar otro documento de su maletín. Esta es mi firma del año pasado, cuando notaría un contrato para una organización benéfica local. Compárela con la supuesta firma fraudulenta. Verá que sigue siendo consistente con mi original de hace 30 años. El juez Pérez frunció el ceño, su mirada alternando entre los documentos. María se volvió hacia Ruiz, con la mirada afilada. Señor Ruiz, ¿le gustaría explicar cómo mi firma cambió milagrosamente solo en el documento que me incrimina, pero ha permanecido constante en todos los demás? Ruiz no tenía respuesta, su confianza se había desmoronado.
La audiencia susurraba, la postura antes firme del fiscal ahora visiblemente debilitada. La sala esperó el próximo movimiento del juez, el equilibrio de poder habiendo cambiado drásticamente a favor de María López. La revelación de su verdadera identidad no solo había cambiado el curso del juicio, sino que había comenzado a desentrañar el mismo tejido de las acusaciones en su contra. En la tranquila intimidad de su modesto apartamento en Barcelona, María López se preparaba para el enfrentamiento que le esperaba en Madrid. El sol de la mañana apenas se asomaba, bañando sus ventanas con un resplandor dorado, pero la luz hacía poco por aliviar el peso en su corazón. Su hogar, lleno de recuerdos y reliquias de una carrera ilustre, ahora se sentía como un campo de batalla donde se armaba con conocimientos legales en lugar de armas. María se sentó en su viejo escritorio de madera, rodeada de montones de documentos legales, su maletín de cuero abierto a su lado. Había pasado las últimas semanas revisando cada papel, cada precedente legal que pudiera encontrar. La demanda en su contra no era solo una batalla legal, era un ataque personal contra su integridad, contra el trabajo de toda su vida. Hace un mes, había recibido una notificación impactante. Carlos Martínez, un conocido promotor inmobiliario con fama de hacer negocios turbios, la estaba demandando. Afirmaba que ella había cometido fraude en un caso de disputa de propiedad hace casi 30 años, acusándola de manipular pruebas, una acusación absurda contra alguien que había luchado por la justicia toda su vida. Mientras revisaba los documentos, su mente viajó de regreso a aquellos días. El caso en cuestión había involucrado a una pequeña comunidad que luchaba contra la agresiva adquisición de tierras por parte de Martínez. María había representado a la comunidad, asegurándoles un acuerdo justo que preservaba sus hogares. Ahora, esa victoria estaba siendo tergiversada en una acusación de corrupción. Se había puesto en contacto con antiguos colegas en busca de consejo y apoyo, pero ninguno estaba dispuesto a asumir el caso de manera pro bono a su edad. Contratar a un abogado de alto nivel era financieramente imposible, por lo que solo le quedaba una opción, se representaría a sí misma. Esta decisión no solo se trataba de probar su inocencia, se trataba de proteger un legado que había tardado décadas en construir. Con una respiración profunda, María guardó los últimos documentos en su maletín, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. No era ajena a los tribunales, había recorrido esos pasillos antes, pero hoy era diferente. Hoy, no solo estaba defendiendo a un cliente, se estaba defendiendo a sí misma. Al salir de su casa, sujetando su maletín con firmeza, inhaló el aire fresco de la mañana. El camino hacia el tribunal se sentía como una peregrinación, cada paso resonando con los fantasmas de victorias y batallas pasadas. La gente en la calle apenas la notaba, viendo solo a una mujer mayor, quizás pasada de su mejor momento. Sin embargo, en su interior, María sentía el fuego de una guerrera, lista para defender su honor. Pensó en los rostros que vería en la sala del tribunal, especialmente en Martínez, quien siempre había sido una sombra en su vida profesional. Su sonrisa burlona, su confianza en que podría destruir su reputación, ese era el verdadero juicio, no solo ante la ley, sino ante su propia alma. Al llegar temprano al tribunal, María se sentó en silencio en la mesa de la defensa, con la espalda recta y la mente clara. Al otro lado de la sala, Martínez estaba sentado con su equipo de costosos abogados, sus expresiones de suficiencia evidentes incluso a la distancia. Susurró algo a su abogado principal, un hombre que parecía no haber perdido nunca un caso, y compartieron una risa, sus ojos desviándose ocasionalmente hacia María con desdén. Cuando el juez Pérez entró, María tomó otra respiración profunda. Había enfrentado oponentes más duros, pero nunca había estado en juego su propia reputación, su legado, de una manera tan directa. El juez llamó al caso, su mirada pasó sobre María con la misma actitud condescendiente a la que estaba acostumbrada. Supongo que está aquí para solicitar un defensor público, señora, preguntó el juez Pérez, con un tono cargado de condescendencia. No, su señoría, respondió María, su voz calmada y firme. Me representaré a mí misma. La sala del tribunal soltó una risa,
el sonido le rechinó en los oídos. El juez Pérez suspiró dramáticamente. Señora, ¿tiene alguna experiencia legal? María dejó que el silencio se alargara lo suficiente para que la impaciencia del juez creciera. Finalmente, habló, un poco. El juez sonrió con desdén, sacudiendo la cabeza. Esto será interesante. Fue entonces cuando María supo que la batalla no era solo para probar su inocencia, sino para reclamar su dignidad, su nombre y la verdad por la que había vivido durante décadas. Mientras el juicio comenzaba, se preparó para demostrarles a todos, desde el juez hasta el burlón Martínez, que no era solo una anciana fuera de su elemento, era María López, una leyenda por derecho propio. Y estaba a punto de contraatacar con cada gramo de su experiencia, conocimiento y determinación inquebrantable. El recorrido de María López desde su apartamento hasta el tribunal en Barcelona era tanto un viaje por la ciudad como un viaje a través del tiempo. Cada paso parecía resonar con los ecos de su pasado, un recordatorio de las innumerables batallas libradas, ganadas y perdidas en nombre de la justicia. La mañana era fresca, el aire llevaba el aroma del mar Mediterráneo, mezclándose con el aroma urbano del café de las cafeterías cercanas. Mientras caminaba, la mente de María no estaba en la belleza de la ciudad, sino en la ardua tarea que tenía por delante. La calle comenzaba a llenarse con el ajetreo matutino, pero para los transeúntes, ella era solo otra mujer mayor cumpliendo con su rutina diaria. No veían la feroz determinación en sus ojos ni conocían el peso del maletín de cuero que sujetaba, que no solo contenía documentos legales, sino también la evidencia de toda una vida de trabajo. Pasó junto a los antiguos y majestuosos edificios de Barcelona, cada uno con su propia historia, al igual que ella. El tribunal se alzaba imponente frente a ella, una estructura que la había visto en muchos roles, defensora, fiscal, pero nunca acusada. No pasó por alto la ironía, después de una vida defendiendo la ley, ahora luchaba por su propia inocencia. Al acercarse al tribunal, María sintió la mirada de los gárgolas de piedra juzgándola, tal como esperaba ser juzgada en su interior. Siempre había sentido aquel lugar como un hogar, pero hoy se sentía como territorio enemigo. Entró por las enormes puertas, su corazón latiendo con un ritmo de resolución y aprensión. Dentro, el ambiente era distinto. La gente apenas la miraba, concentrados en sus teléfonos o en conversaciones en voz baja sobre casos en curso. Para ellos, no era más que una figura más, quizás una jubilada sin razón para estar allí. Pero no conocían a María López, no sabían del fuego que aún ardía en su interior. Llegó temprano, como era su costumbre, y tomó su lugar en la mesa de la defensa. Al otro lado de la sala, Carlos Martínez ya estaba acomodado, rodeado por su equipo legal, con trajes impecables y sonrisas confiadas. La miró con una clara expresión de superioridad, murmurando en tono conspirador con su abogado, un hombre cuya reputación lo precedía como alguien que siempre aseguraba la victoria a cualquier costo. Cuando el juez Juan Pérez entró, María respiró hondo, preparándose para la ola de emociones que la invadía. Nunca imaginó estar allí como acusada. Pérez, sin conocimiento de la trayectoria de María, llamó al orden con su habitual aire de autoridad, pero hoy su mirada era desdeñosa, su voz impregnada de una condescendencia injustificada. «Supongo que está aquí para solicitar un defensor público, señora», preguntó Pérez, con un tono burlón, esperando un caso fácil. La respuesta de María fue precisa: «No, su señoría. Me representaré a mí misma». La sala estalló en risas, no por diversión, sino por incredulidad. El juez Pérez suspiró, con una expresión de falsa paciencia. «Señora, ¿tiene alguna experiencia legal?». Una vez más, María permitió que el silencio hablara por ella, una táctica que había usado incontables veces para desequilibrar a sus oponentes. Luego, con calma, respondió: «Un poco». La sonrisa burlona del juez fue toda la confirmación que María necesitaba para saber que la había subestimado. «Esto será interesante», comentó con sarcasmo. Fue en ese momento cuando María decidió que la narrativa cambiaría. No estaba allí para ser compadecida o ridiculizada,
estaba allí para contraatacar, para reclamar su historia. Mientras el juicio estaba por comenzar, pensó en todas las noches que pasó estudiando libros de derecho, en las incontables horas en los tribunales y en las vidas que había tocado con su trabajo. No se trataba solo del caso, se trataba de demostrar que la edad y la apariencia no definen la capacidad ni la integridad de una persona. Mientras se preparaba para los alegatos de apertura, María sintió un resurgir de su antiguo yo, la gladiadora legal que una vez fue. Estaba lista, no solo para defender sus acciones, sino para exponer la verdad detrás de las acusaciones, para demostrar que seguía siendo la formidable María López, lista para una última batalla. La sala del tribunal en Madrid vibraba con una tensión eléctrica mientras el juicio comenzaba oficialmente. Las risas se habían disipado, reemplazadas por una anticipación palpable. El juez Juan Pérez, ahora más consciente de la gravedad de la situación, ajustó sus gafas y mantuvo una expresión más neutral, aunque la sombra de su burla anterior aún flotaba en su actitud. Alejandro Ruiz, el fiscal, se puso de pie, su rostro reflejando una mezcla de determinación e incertidumbre. Se había preparado para una batalla distinta, una en la que creía tener todas las cartas a su favor. Ahora, con las credenciales de María López reveladas, el juego había cambiado por completo. Su señoría, antes de continuar, comenzó Ruiz, su voz firme pero sin la confianza de antes, me gustaría presentar una moción para desestimar la capacidad de la defensa de representarse a sí misma. Claramente, esta mujer no está calificada para manejar un caso de esta magnitud. Los ojos de María se entrecerraron, pero mantuvo la compostura. Sabía que esto vendría, era un intento desesperado por recuperar el control. El juez Pérez asintió, su mirada alternando entre María y Ruiz. Francamente, estoy de acuerdo. Señorita López, esta es su última oportunidad. Le recomiendo encarecidamente que busque representación legal profesional. María levantó la mano, un gesto que impuso silencio. No buscaré asesoría adicional, su señoría. Estoy en todo mi derecho de representarme a mí misma. La sala del tribunal quedó en silencio, el aire denso con el peso de su afirmación. El juez Pérez pareció recostarse, considerando su siguiente movimiento. Muy bien, dijo tras un momento, con una voz menos desdeñosa ahora. Procedamos. Señor Ruiz, puede continuar con su declaración de apertura. Ruiz enderezó la corbata, sus ojos desviándose brevemente hacia María antes de dirigirse a la corte. Damas y caballeros del jurado, el Estado acusa a María López de fraude, específicamente de manipular los registros de propiedad en un caso de hace 30 años, lo que llevó a una decisión injusta en favor de su cliente. Presentaremos pruebas que demostrarán un claro patrón de engaño. María escuchó atentamente, su mente ya analizando sus palabras. Sabía que la evidencia era defectuosa, incluso fabricada, pero demostrarlo sería el verdadero desafío. Cuando llegó su turno, María se puso de pie, su voz firme, su presencia imponente a pesar de su edad. Su señoría, miembros del jurado, estoy aquí no solo para defender mis acciones, sino para defender la integridad de este tribunal. Las acusaciones en mi contra no solo son infundadas, son un intento deliberado de mancillar toda una vida de servicio a la justicia. Demostraré que la supuesta evidencia no es más que una falsificación, diseñada para desacreditarme. Sus palabras flotaron en el aire, en marcado contraste con la burla previa. Luego se dirigió directamente a la corte, invito al escrutinio, no solo de la evidencia, sino de toda mi carrera, para aquellos que deseen conocer la verdad. El juez Pérez pareció observar a María con un nuevo respeto, su escepticismo inicial reemplazado por curiosidad. Muy bien, procedamos a la evidencia. Ruiz, visiblemente incómodo ante la confianza de María, presentó lo que afirmaba ser la pieza clave de evidencia, un documento supuestamente firmado por María, que mostraba discrepancias en los límites de propiedad que beneficiaban a su cliente. Pasó el documento al secretario del tribunal, quien se lo entregó al juez. María esperó su momento. Cuando el documento fue entregado, habló,
¿puedo acercarme a la evidencia, su señoría? Proceda, respondió el juez Pérez, observándola de cerca. Tomó el documento, examinándolo con la mirada de alguien que había pasado décadas en el ámbito legal. Este documento, comenzó, levantando la vista hacia la corte, no es de hace 30 años. La tinta, la calidad del papel, incluso el estilo de la firma difieren de mis firmas conocidas de esa época. Ruiz intentó interrumpir, el papel pudo haber sido preservado, y las firmas pueden cambiar con los años. María lo interrumpió con suavidad, entonces, comparemos con otros documentos de esa época. Su señoría, ¿puedo presentar mis firmas de casos similares de esos años? El juez Pérez asintió, intrigado. María sacó varios documentos de su portafolio, cada uno con su firma de la década de 1990. Los colocó sobre la mesa, permitiendo que la corte viera las claras diferencias. Observen la degradación de la tinta, el amarillamiento del papel y la consistencia de mi firma. Este supuesto documento fraudulento no coincide con ninguno de estos auténticos, explicó María, su voz clara y autoritaria. La sala murmuraba mientras la gente se inclinaba para examinar la evidencia por sí misma. Ruiz estaba visiblemente nervioso, su argumento debilitándose con cada segundo. Su señoría, concluyó María, sostengo que este caso no trata sobre derechos de propiedad de hace 30 años. Se trata de un intento malintencionado de dañar mi reputación. Pido que el tribunal considere no solo la evidencia, sino el motivo detrás de esta acusación. El juez Pérez miró los documentos, luego a María, y finalmente a Ruiz, quien ahora revolvía papeles, buscando un nuevo ángulo. El juicio ya no era solo una formalidad, se había convertido en un campo de batalla por la verdad y la integridad. María había cambiado las tornas, y ahora comenzaría la verdadera lucha. La sala del tribunal se había transformado en un escenario para un enfrentamiento dramático, con María López en el centro, desafiando la evidencia como si arrojara un guante. El aire estaba cargado de anticipación, cada espectador inclinado hacia adelante, ansioso por el próximo desarrollo. Alejandro Ruiz, el fiscal, estaba visiblemente desconcertado, su confianza aún más golpeada por el meticuloso desmontaje de la evidencia que hacía María. Recogió sus papeles, tratando de recuperar algo de control sobre el caso que creía tener asegurado. Su señoría, comenzó Ruiz, su voz menos firme que antes, aunque la defensa ha presentado sus firmas pasadas, esto no prueba nada de manera concluyente. Las firmas pueden cambiar con el tiempo debido a diversos factores. María no perdió el ritmo. Por supuesto, pero profundicemos más, ¿le parece? Metió la mano nuevamente en su maletín, sacando esta vez una lupa y un conjunto de herramientas que uno esperaría ver en un laboratorio forense más que en una sala de tribunal. El análisis forense de documentos va más allá de la mera comparación de firmas. Examina la antigüedad de la tinta, el papel e incluso el tipo de bolígrafo utilizado. Se acercó al estrado del juez y colocó el documento en disputa junto a los suyos auténticos. Observe esto, su señoría. La tinta en este documento es moderna, no muestra la degradación esperada en tinta de hace 30 años. Además, señaló el papel, este papel no es consistente con los materiales utilizados en documentos legales de esa época. El juez Pérez, ahora completamente inmerso, examinó los documentos con la lupa. Esto parece inusual, señor Ruiz. ¿Tiene usted algún perito que pueda refutar este análisis? Ruiz vaciló, sus ojos recorriendo la sala como si buscara una intervención divina. Podemos traer un perito, su señoría, pero creo que... María lo interrumpió, su voz afilada pero controlada. Mientras el señor Ruiz busca desesperadamente un experto, permítanme agilizar este asunto. Ya he dispuesto que una analista forense de documentos, la doctora Sofía García, testifique. Está esperando afuera, si el tribunal lo permite. El juez, intrigado por este giro de los acontecimientos, asintió. Tráiganla.
La doctora Sofía García, una experta reconocida en análisis forense de documentos, entró con aire profesional, su presencia aportando una capa de credibilidad científica al proceso. Expuso rápidamente sus credenciales antes de sumergirse en su análisis. Después de examinar el documento en cuestión, puedo confirmar que la tinta utilizada no es de la época que dice ser, explicó la doctora García, señalando características específicas. Además, la composición del papel y su envejecimiento no coinciden con los documentos de los años 90. Mi conclusión, este documento es una falsificación moderna diseñada para imitar documentación legal histórica. La sala del tribunal estalló en murmullos, el peso de este testimonio experto cambiando drásticamente el curso del caso. Ruiz parecía alguien tratando de encontrar un bote salvavidas en un barco que se hunde. Gracias, doctora García, dijo María, volviéndose hacia la corte. Esta evidencia fue creada para desacreditarme, para pintar una imagen de corrupción donde no la hay. Pero ahora, tenemos pruebas de que la verdadera corrupción viene del acusador. Carlos Martínez, quien había permanecido en silencio, ahora parecía un animal acorralado, su rostro pálido, su confianza destrozada. Ruiz, sintiendo que el caso se le escapaba de las manos, intentó un último recurso. Incluso si este documento no es auténtico, eso no cambia el hecho de que haya acusaciones de mala conducta. Debemos explorar todas las vías. María, con una calma que desmentía la intensidad del momento, respondió, entonces exploremos todas las vías, señor Ruiz. Examinemos por qué el señor Martínez llegaría a tales extremos para fabricar pruebas en mi contra. Tal vez deberíamos investigar sus negocios, su historial de manipulación de procedimientos legales para su beneficio personal. Era un movimiento audaz, transformando el juicio no solo en una defensa de sus acciones, sino en un ataque a la credibilidad del acusador. El juez Pérez pareció considerar esto, su mirada pasando de María a Martínez y luego de regreso a Ruiz. Su señoría, este es un asunto civil, pero dado el nuevo conjunto de pruebas. Propongo que ampliemos el alcance de este juicio para incluir una investigación sobre la autenticidad de todas las pruebas presentadas por el demandante, concluyó María. El juez Pérez, ahora plenamente consciente de las implicaciones, asintió. De acuerdo. Nos volveremos a reunir con esta nueva dirección. Se levanta la sesión hasta nuevo aviso para permitir estas investigaciones. Cuando el mazo golpeó, María sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero había ganado una escaramuza significativa. La sala del tribunal se vació en medio de un murmullo de conversaciones, la narrativa del caso ahora alterada de manera irrevocable. María recogió sus documentos, su mente ya planeando los próximos pasos en este juego de ajedrez de alto riesgo, donde no solo estaba en juego su reputación, sino la esencia misma de la justicia. Ruiz habló finalmente, su rostro una máscara de compostura forzada. Entendido, su señoría. Organizaremos la presentación de un perito. Mientras Ruiz hablaba, un repentino alboroto en el fondo de la sala llamó la atención de todos. Un hombre de traje oscuro, hasta ahora inadvertido, se puso de pie. Su presencia era imponente y su voz, al hablar, llevaba un tono de autoridad que dominó la sala. Su señoría, dijo, avanzando, tengo nuevas pruebas relacionadas con este caso. Su nombre, reveló, era el agente Marcos Hernández, de la Policía Nacional Española. El tribunal estalló en murmullos. El juez Pérez estaba visiblemente sorprendido. Agente Hernández, ¿qué significa esto? Hernández se acercó al estrado y colocó una pequeña carpeta sellada sobre él. Hemos estado investigando este caso por separado y hemos descubierto detalles interesantes que podrían cambiar la perspectiva de este juicio. El pulso de María se aceleró. Algo estaba mal, y por primera vez desde que había entrado a la sala, sintió que el suelo bajo sus pies se movía. La confianza que había construido ahora se mezclaba con una sensación de inquietud. El juez Pérez se recostó en su silla, su mirada escéptica pero intrigada. Continúe, agente.
pero deje claro por qué está aquí y cómo su participación afecta a este tribunal. Hernández abrió la carpeta y sacó una serie de documentos y fotografías. Su señoría, este caso no trata solo de un supuesto fraude de hace 30 años. Se trata de un esfuerzo coordinado para desacreditar a una de las abogadas más respetadas de España, y el hombre detrás de ello, señaló directamente a Carlos Martínez, está aquí mismo. Martínez se levantó de golpe, su rostro tornándose rojo. Esto es ridículo. No toleraré estas acusaciones infundadas. Hernández no se inmutó. Estos registros, continuó, esparciendo los documentos para que el juez los viera, muestran que Martínez ha estado rastreando el historial legal de la señorita López durante años a través de una empresa fantasma, intentando encontrar cualquier medio para desacreditarla. Cuando no encontraron una razón legítima, fabricaron este caso. Se escucharon jadeos en la sala. María apretó la mandíbula, comprendiendo la magnitud de la conspiración en su contra. Siempre había sospechado un juego sucio, pero jamás imaginó que llegarían a tales extremos. El juez Pérez, ahora completamente involucrado, examinó los documentos. Esta es una acusación seria, agente. ¿Qué pruebas tiene que vinculen directamente estas acciones con Martínez? Hernández se giró hacia Ruiz, el fiscal, cuyo rostro había perdido todo color. Señor Ruiz, ¿podría explicar por qué su firma ha recibido múltiples pagos de la empresa fantasma de Martínez en los últimos 5 años? Las manos de Ruiz se aferraron al borde de la mesa, sus ojos moviéndose rápidamente como si buscaran una salida. María dejó escapar una pequeña risa, no de alegría, sino de ironía. Oh, creo que esto es muy relevante, su señoría. La mirada del juez se endureció al fijarse en Ruiz. Señor fiscal, ¿es esto cierto? Ruiz titubeó, viendo su carrera pasar frente a sus ojos. Miró a Martínez, una súplica silenciosa de orientación, pero los puños apretados y la expresión furiosa del empresario lo decían todo. La sala observaba el intercambio, la tensión era palpable. Yo, puedo explicarlo, balbuceó Ruiz, pero su voz carecía de convicción. Hernández continuó, no solo tenemos transacciones financieras. Tenemos comunicaciones, correos electrónicos y notas de reuniones que vinculan explícitamente este caso con el deseo de Martínez de acabar con la señorita López. María sintió una mezcla de vindicación y temor. Vindicación por ver su nombre limpiado, pero temor por lo que esto significaba para su seguridad y las implicaciones más amplias de una corrupción tan profunda. El juez Pérez golpeó su mazo, llamando al orden. Este tribunal estará en sesión mañana para continuar con este asunto a la luz de estos nuevos acontecimientos. Agente Hernández, necesitaré que proporcione oficialmente todos estos documentos al tribunal. Nos reuniremos nuevamente para discutir si esto puede proceder como un caso civil o si debe escalarse. Cuando el mazo cayó, María supo que la batalla se había expandido más allá de su reivindicación personal, ahora era una lucha contra la corrupción sistémica. Recogió sus documentos, su mente corriendo con los próximos pasos, sabiendo que, pasara lo que pasara, ya no solo luchaba por sí misma, sino por la integridad de la ley a la que había dedicado su vida. La sala del tribunal aún zumbaba con el impacto de las revelaciones del agente Marcos Hernández cuando la sesión terminó. El peso de sus palabras flotaba en el aire, transformando la atmósfera de un simple debate legal a la antesala de un escándalo inminente. Mientras la gente salía, los susurros sobre conspiración y corrupción lo seguían como una sombra oscura. María López, sintiéndose tanto reivindicada como vulnerable, salió del tribunal con el corazón pesado. Sabía que esto ya no se trataba solo de ella, sino de desmontar una red de engaño que había intentado destruirla. Afuera, el sol había subido más alto, pero el día se sentía más oscuro. Se dirigía a una cafetería cercana para ordenar sus pensamientos cuando el agente Hernández la alcanzó. Señora López, necesitamos hablar, dijo con tono urgente pero calmado. María sintió, su curiosidad despertada por el hombre que acababa de cambiar el curso de su caso.
Encontraron un rincón apartado en la cafetería del tribunal, lejos de miradas y oídos indiscretos. Su vida podría estar en peligro ahora, comenzó Hernández sin rodeos. Martínez tiene conexiones, y esto no le sentará bien ni a él ni a sus aliados. La determinación de María se endureció. He lidiado con amenazas toda mi carrera, agente. ¿Qué sugiere? Necesitamos actuar rápido. He organizado custodia protectora si la necesita, pero esto va más allá de su seguridad. Hernández sacó otro conjunto de documentos, no del caso, sino de una investigación antigua. ¿Recuerda haber defendido a una mujer llamada Ana García? El corazón de María dio un vuelco. Ana García, un nombre de su pasado, un caso que la había perseguido. Sí, ella fue una denunciante contra la corrupción del gobierno. Desapareció después del juicio. Hernández asintió con gravedad. ¿Y si le dijera que su desaparición está relacionada con las personas detrás de este caso? La mente de María viajó de vuelta a esos días, a la determinación de Ana y luego a su súbita ausencia. ¿Está diciendo que Martínez estuvo involucrado en su desaparición? No solo involucrado. Creemos que toda esta demanda fue diseñada para arrastrarla a los tribunales y evitar que descubramos qué le pasó realmente a Ana García. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de María, formando un cuadro de traición y encubrimiento. ¿Qué necesita de mí? Necesitamos revisar sus notas del caso, cualquier cosa que pueda vincular a Martínez o sus asociados con la desaparición de Ana. Creemos que fue asesinada, y este caso fue ideado para silenciar a cualquiera que pudiera descubrir la verdad, incluyendo a usted. María sintió el peso de la historia presionándola una vez más. Tengo todo en mi apartamento en Barcelona. Deberíamos ir allí. Hernández estuvo de acuerdo. Voy a organizar un transporte seguro. Pero debemos irnos ahora, los hombres de Martínez podrían intentar algo antes de que avancemos más en esto. Mientras se preparaban para irse, la tranquilidad de la cafetería se rompió con el sonido de sirenas en la distancia. Tanto María como Hernández se tensaron. Tenemos que movernos, dijo Hernández, tirando de María hacia una salida lateral. Se movieron rápidamente, su entrenamiento evidente en la forma en que avanzaba con cautela pero decisión. Justo cuando llegaron a la salida, un coche negro frenó en seco afuera y varios hombres de traje salieron de él. No eran policías, eran los matones de Martínez, allí para silenciar o secuestrar. Y por atrás, ahora, ordenó Hernández, guiando a María por un estrecho callejón detrás del tribunal. Corrieron, el sonido de la persecución no muy lejos detrás de ellos. María, a pesar de su edad, mantuvo el ritmo, su adrenalina anulando su fatiga. Se metieron en un edificio, moviéndose por pasillos que Hernández parecía conocer bien. Salieron por el otro lado de la manzana, donde una furgoneta discreta los esperaba, con su conductor listo para sacarlos de allí. Mientras se alejaban a toda velocidad, María miró hacia atrás al juzgado, ahora un símbolo tanto de sus victorias pasadas como del nuevo campo de batalla en el que estaba a punto de entrar. La persecución había comenzado, y no solo por su vida, sino por la verdad sobre Ana García y la corrupción que había intentado enterrarla. Hernández, revisando su teléfono, habló rápidamente, nos dirigimos a Barcelona, pero tendremos que mantenernos bajo perfil. Hay una casa segura donde podemos reagruparnos y planear nuestro próximo movimiento. Esto no ha terminado, señorita López, es solo el comienzo de la verdadera lucha. Me mantuvo escondida por mi seguridad. Después de que desapareció, me enviaron a vivir con parientes lejanos bajo una nueva identidad. Crecí pensando que me había abandonado hasta que comencé a indagar en su pasado. Hernández continuó, Laura vino a nosotros hace un año, trayendo documentos que había recuperado de una vieja unidad de almacenamiento que su madre había alquilado antes de desaparecer. Esos documentos nos llevaron a creer que Ana fue asesinada por las mismas personas a las que había expuesto. Los puños de María se apretaron mientras la ira que había reprimido durante años comenzaba a salir a la superficie. ¿Y creen que este caso está conectado?
Hernández asintió con gravedad. Sí, y tenemos pruebas de que la empresa de Martínez ha estado financiando múltiples intentos de desacreditar o destruir la credibilidad de figuras clave involucradas en ese caso, incluida tú, María. María se volvió hacia Martínez, clavando en él su mirada afilada. Has estado persiguiéndome durante años, ¿verdad? Martínez sonrió con desprecio, su rostro torcido por el desdén. Estás delirando, vieja. Hernández esbozó una leve sonrisa. No estaría tan seguro de eso, señor Martínez. Sacó otro documento y se lo entregó al juez. Su señoría, esta es una transacción registrada que muestra que la empresa fantasma de Martínez pagó a un investigador privado para fabricar los registros de propiedad fraudulentos que llevaron a este caso. La respiración de María se entrecortó, ahí estaba, la prueba irrefutable. La sala del tribunal estalló en murmullos, los reporteros del fondo escribían frenéticamente, capturando cada palabra. El rostro del juez Pérez se tornó de un rojo intenso. Me está diciendo, gruñó, que toda esta demanda es una farsa. Hernández asintió. Sí, su señoría, y más que eso. Esto es solo una pieza de un esfuerzo mucho más grande para silenciar a personas clave. Creemos que la red de Martínez ha estado trabajando para borrar evidencia, eliminar testigos y proteger a los responsables del asesinato de Ana García. María se inclinó hacia adelante, su voz como acero. Dime, Carlos, ¿cuánto tiempo llevas encubriéndolos? El rostro de Martínez se deformó por la ira. No sabes de lo que estás hablando. María sonrió, pero no era una sonrisa amable. No lo sé. El juez Pérez se frotó las sienes, abrumado por la complejidad y magnitud de la corrupción. Necesito tiempo para revisar todo esto, murmuró. Se suspende la sesión hasta que pueda decidir si este caso permanece en mi tribunal o se traslada a una jurisdicción superior. Se levanta la sesión. En el momento en que el juez se puso de pie, la sala del tribunal se sumió en el caos. María apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Laura se acercara a ella. Señorita López, dijo Laura en voz baja, ¿podemos hablar? María asintió, su mente aún dando vueltas por las revelaciones del día. Por supuesto. Laura miró por encima del hombro y bajó la voz. Hay algo que no mencioné ahí dentro. María frunció el ceño. ¿Qué es? Los ojos de Laura se oscurecieron. Encontré algo más en la unidad de almacenamiento de mi madre. El estómago de María se tensó. ¿Qué? Laura tragó saliva con dificultad y luego susurró, un nombre. La respiración de María se detuvo en su garganta. ¿Qué nombre? Laura vaciló, luego susurró el nombre al oído de María. Era un nombre que María no había escuchado en años, un nombre vinculado a capas de poder, corrupción y engaño contra los que había luchado durante toda su carrera. Senador Luis Ramírez, dijo Laura, su voz apenas por encima de un susurro. María dio un paso atrás, sus dedos aferrándose al borde de la mesa. Ramírez no era solo un político cualquiera, era uno de los hombres más influyentes de España, un senador veterano y un maestro de la manipulación cuyo nombre se susurraba en rincones oscuros desde hacía décadas. ¿Lo conoces, verdad?, preguntó Laura, observando atentamente a María. María exhaló lentamente, esforzándose por mantenerse firme. Sé exactamente quién es. La mandíbula de Laura se tensó. Entonces sabes por qué mataron a mi madre. María asintió. Si tenía algo contra Ramírez, nunca tuvo oportunidad. Antes de que Laura pudiera responder, el agente Hernández se acercó con expresión grave. Necesitamos hablar ahora, dijo, señalando una sala de conferencias privada al final del pasillo. María asintió y lo siguió, su mente acelerada con las implicaciones de lo que habían descubierto. Esto ya no se trataba solo de una disputa de propiedad, se trataba de exponer una conspiración que alcanzaba los más altos niveles de poder en España. Mientras avanzaban por el pasillo abarrotado, esquivando reporteros y curiosos, María supo una cosa con certeza,
la batalla que estaban a punto de librar sería la más importante de su vida. Al entrar en la sala de conferencias, Hernández cerró la puerta detrás de ellos, asegurando la privacidad. La habitación era pequeña, con una sola mesa y sillas, las paredes cubiertas de libros legales, un recordatorio del campo de batalla en el que se encontraban. ¿Qué tan bien conoces a Ramírez, María?, preguntó Hernández, con voz baja y urgente. María exhaló bruscamente. Lo suficiente como para saber que lo consideran intocable. Laura negó con la cabeza. Ya no, mi madre tenía algo contra él, algo enorme, pero no sé qué era. La única pista que tengo es un archivo que dejó. Hernández arqueó una ceja. ¿Qué hay en el archivo? La voz de Laura bajó a un susurro. Registros bancarios, cuentas en el extranjero, transferencias entre Ramírez y varias empresas fantasma conocidas. El corazón de María se aceleró. ¿Me estás diciendo que tu madre tenía pruebas de que Ramírez estaba moviendo dinero ilegalmente? Laura asintió. Sí, y creo que por eso la mataron. Hernández se pasó una mano por el cabello. Si podemos verificar esos registros, tendremos más que suficiente para abrir un caso contra Ramírez. La mente de María ya analizaba las posibilidades. Si Ana había sido asesinada por esto, entonces quien estaba detrás no solo era poderoso, sino que estaba desesperado. Hernández se volvió hacia María. Eres la única que puede conectar todas las piezas. Estuviste involucrada en el caso de Ana García desde el principio, conocías a los implicados y ahora alguien ha hecho todo lo posible por arrastrarte a esta batalla legal. María cruzó los brazos. Porque querían desacreditarme antes de que pudiera descubrir la verdad. La voz de Laura se tensó por la emoción. O algo peor. La sala quedó en silencio mientras todos comprendían lo que peor significaba. María ahora era una amenaza directa para un hombre muy poderoso, y personas como Ramírez no toleraban amenazas. Hernández suspiró. Debemos ser cuidadosos. Si Ramírez se entera de que estamos tras él, no dudará en enterrar esto. Laura vaciló y luego metió la mano en su bolso, sacando una pequeña memoria USB. Encontré esto escondido dentro del viejo reloj de mi madre. Los ojos de María se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que tenía pruebas en esto? Laura asintió. Debió haber sabido que vendrían por ella. Hernández tomó la USB y la examinó. Tenemos que ver qué contiene. María exhaló. Entonces averiguémoslo. Hernández abrió su computadora portátil y conectó la memoria. La pantalla parpadeó por un momento antes de revelar una sola carpeta etiquetada como prueba final. Hizo clic para abrirla y, dentro, había docenas de documentos, pero un archivo destacaba, un video. Lo abrió con un doble clic, y la pantalla cobró vida. Era de baja calidad, pero el audio era claro. La voz de Ana García, llena de urgencia, hablaba a la cámara. Si estás viendo esto, significa que han venido por mí. No sé cuánto tiempo me queda, pero necesito que el mundo sepa la verdad. El hombre detrás de todo, el que controla todo, es el senador Luis Ramírez. El estómago de María se retorció mientras Ana continuaba. Tragó saliva con dificultad en el video. Ramírez ha estado operando una red financiera durante años, lavado de dinero, fraude, sobornos, lo que sea. Y si alguien intenta detenerlo, desaparece. Laura se aferró al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Ana tomó un respiro tembloroso en el video. Ya me advirtieron una vez, me dijeron que me alejara, pero no lo haré. No cuando tengo esto. Extendió la mano fuera de la pantalla y sostuvo un montón de documentos. Estos son estados de cuenta bancarios que prueban la conexión de Ramírez con cuentas en el extranjero usadas para mover dinero sucio. Tengo copias guardadas en múltiples lugares. Si algo me pasa, necesito que encuentren a María López. Ella es la única que puede terminar lo que empecé. El corazón de María casi se detuvo. Ana miró directamente a la cámara.
María, si estás viendo esto, lo siento, pero eres la única que puede derribarlo. De repente, un ruido fuerte en el fondo, como si alguien irrumpiera en la habitación, hizo que Ana jadeara, y el video se cortó a negro. El silencio envolvió la habitación. María sintió un cambio dentro de ella, una determinación endureciéndose. Ana lo había sabido, se había preparado, y ahora dependía de María actuar. Laura se secó los ojos, el peso emocional del video era evidente. Eso se grabó la noche antes de que desapareciera. Hernández se recostó, su expresión seria. Esto es todo. Esta es la prueba definitiva. María se puso de pie, su voz firme. No, dijo, sus ojos ardiendo con una nueva determinación. Esto es solo el comienzo. Hernández la miró, su rostro sombrío. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que Ramírez se entere de que tenemos esto? María exhaló. No mucho. La voz de Laura era firme ahora, a pesar del miedo. Entonces nos movemos primero. María asintió. Es hora de ir a la guerra. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca, una fuerte explosión sacudió el edificio, las luces parpadearon y los gritos resonaron desde afuera. Hernández agarró su arma, sus ojos oscuros con preocupación. ¿Qué diablos fue eso? Laura se aferró a la mesa, el pánico en sus ojos. El corazón de María latía con fuerza, y luego la alarma de incendio sonó. Una voz crepitó a través del intercomunicador del tribunal, alerta de emergencia. Todo el personal evacúe inmediatamente. La expresión de Hernández se oscureció. Ellos saben. Laura jadeó. Están tratando de enterrar la evidencia. María apretó la mandíbula. No, no esta vez. Agarró el USB, metiéndolo en su bolsillo, luego miró a Hernández y a Laura. No corremos. Hernández asintió. Entonces, ¿cuál es el plan? María exhaló. Luchamos. Con esa determinación, salieron de la habitación hacia el caos, hacia el peligro, listos para enfrentar a cualquier fuerza que viniera por ellos. Sabiendo que la lucha por la justicia acababa de escalar a una guerra contra la corrupción en el más alto nivel. El humo era espeso en los pasillos del tribunal, dificultando la visibilidad mientras la alarma de incendio continuaba sonando, instando a todos a evacuar. María, Hernández y Laura se movieron rápidamente, sus pasos resonando con urgencia a través de la neblina. Tenemos que movernos ahora, dijo Hernández, su arma desenfundada, sus ojos escaneando en busca de cualquier amenaza inmediata. Esto no es solo un accidente, es un ataque. Laura, aferrando su bolso con fuerza, expresó su temor. ¿Y si esto es solo una distracción? ¿Y si van tras la evidencia? María sintió el USB en su bolsillo, su agarre se apretó alrededor de él. Entonces no podemos dejar que lo consigan. De repente, una voz crepitó en el intercomunicador del tribunal, no la alerta de emergencia habitual, sino una voz profunda y distorsionada que le heló la sangre. Esta es su última advertencia. Entreguen la evidencia o lo quemaremos todo. Los ojos de Laura se abrieron de terror. Van en serio. La determinación de María se endureció. Que lo intenten. Hernández les hizo una seña para que lo siguieran. Tenemos que salir de aquí. Tengo un lugar seguro al que podemos ir. Pero al girar la esquina, 3 hombres con trajes oscuros bloquearon su camino, sin placas, sin identificación, solo miradas frías y amenazantes. El más alto de ellos, con una cicatriz en la mejilla, dio un paso adelante. Señorita López, dijo con un tono inquietantemente tranquilo, tiene algo que no le pertenece. Hernández se interpuso frente a María, su arma apuntando al pecho del hombre. Agente federal. Retrocedan. El hombre de la cicatriz sonrió con desdén. No entiende, agente Hernández. Esta ya no es su lucha. Su mano se movió hacia su abrigo. Hernández reaccionó al instante, disparando un tiro.
El sonido resonó en el pasillo, y el hombre retrocedió tambaleándose, agarrándose el hombro. Los otros dos hombres sacaron sus armas, pero María agarró la mano de Laura. ¡Corran! Salieron corriendo por el pasillo mientras Hernández cubría su escape, disparando 2 veces más, obligando a los hombres a ponerse a cubierto. Laura jadeó. ¿A dónde vamos? La mente de María trabajaba rápido, las salidas principales probablemente estaban comprometidas. Recordó una alternativa. Las cámaras del juez, dijo, jalando a Laura hacia una puerta lateral. Hay una salida trasera allí. Irrumpieron en la oficina privada del juez, Laura cerró la puerta rápidamente detrás de ellas. ¿Y ahora qué? María corrió hacia la estantería, tirando de un pequeño panel de madera en la parte inferior. Se abrió de golpe, revelando una antigua escotilla de mantenimiento. Por aquí, dijo, entrando primero y haciéndole señas a Laura para que la siguiera. Mantente cerca. El túnel era estrecho y oscuro, pero era su única oportunidad. Mientras avanzaban, María susurró a Laura, escúchame. Si me pasa algo, tomas ese USB y corres. Llévalo a la prensa, a la policía, a cualquiera que escuche. ¿Entiendes? Laura dudó, su voz temblorosa. No te va a pasar nada. María suspiró. Promételo. Laura tragó saliva. Lo prometo. De repente, otra explosión sacudió el túnel, haciendo llover polvo y escombros. Las paredes temblaron violentamente, y luego el túnel se derrumbó. María y Laura gritaron mientras eran lanzadas hacia la oscuridad. Cuando María recuperó la conciencia, el dolor fue lo primero que sintió, agudo en su costado y palpitante en su cabeza. El polvo llenaba sus pulmones mientras tosía, su cuerpo atrapado bajo los escombros. Por un momento, no supo dónde estaba, luego todo volvió de golpe, el tribunal, la explosión, el colapso del túnel. Laura, susurró María, su garganta áspera. Un quejido suave vino desde cerca. Estoy aquí, la voz de Laura era débil, pero estaba viva. María luchó por empujar los escombros, sus brazos temblando, pero impulsados por la urgencia. Logró liberarse lo suficiente para arrastrarse hacia Laura, quien estaba medio sepultada bajo vigas rotas y ladrillos. Aguanta, te sacaré de aquí, dijo María, quitando un gran pedazo de escombro de las piernas de Laura. Laura gimió, su tobillo visiblemente hinchado y amoratado. Creo que me lo he torcido. María miró alrededor, estaban atrapadas, pero vio un pequeño resquicio de luz filtrándose por una grieta en los escombros. Allí, señaló. Si logramos ensanchar esa abertura, podríamos salir por ahí. Laura exhaló temblorosa. Está bien, pero mi tobillo. María se arrodilló a su lado. Pon tu brazo sobre mi hombro. Lo haremos juntas. Laura asintió, envolviendo su brazo alrededor de María mientras avanzaban con dificultad hacia la abertura. María empujó los escombros, apartando ladrillos sueltos. La abertura se hizo más grande y más luz entró. Pero entonces lo oyeron, un leve sonido de pasos. Laura se tensó. ¿Oíste eso? María se quedó inmóvil. Otro ruido, más cerca esta vez, una voz baja y amortiguada. El pánico se apoderó de ella, pero se obligó a mantenerse tranquila. Se volvió hacia Laura. No tenemos mucho tiempo. La respiración de Laura se aceleró. ¿Y si nos atrapan antes de salir? Los ojos de María se oscurecieron. Entonces luchamos. Sacó de su abrigo su viejo cuchillo de bolsillo. No era mucho, pero era algo. Las manos de Laura temblaban. No sé pelear. María le agarró el hombro. Entonces corres. Yo te daré tiempo. Los ojos de Laura se llenaron de protesta, pero María no le dio tiempo para discutir. Una sombra apareció sobre ellas, y entonces un disparo resonó. La bala rebotó contra la pared de piedra a solo unos centímetros de la cabeza de María. Las habían encontrado.
¡Corre!, gritó María, empujando a Laura hacia la abertura. Laura vaciló, luego se arrastró lo más rápido que pudo. María se giró para enfrentar a su atacante, un hombre vestido con equipo táctico negro, parado sobre los escombros, con su arma apuntándola. «Entrégalo», ordenó. Los dedos de María se apretaron alrededor del USB en su bolsillo. Sonrió con frialdad. «Ven a tomarlo». La mandíbula del hombre se tensó, dio un paso adelante y María se lanzó. Agarró un trozo de ladrillo roto y se lo arrojó. Él esquivó, pero el instante de distracción fue suficiente. María corrió, lanzándose hacia la abertura justo cuando el hombre disparó otra vez. La bala le rozó el brazo, enviando una ola de dolor ardiente a través de ella, pero no se detuvo. Se empujó por el hueco, raspándose las manos y las rodillas mientras caía sobre el pavimento duro afuera. Laura estaba allí, jadeando, su rostro pálido de terror. «Vamos», instó, ayudando a María a levantarse. Se tambalearon hacia un callejón, dejando atrás el caos del tribunal. Las sirenas ululaban, la gente gritaba, pero por el momento, estaban a salvo. María apretó los dientes, sosteniendo su brazo sangrante. «Tenemos que desaparecer. Ahora». Laura asintió, todavía temblorosa. «¿A dónde vamos?». El callejón estaba envuelto en sombras, el ruido de la ciudad como un eco distante de la amenaza inmediata de la que acababan de escapar. El brazo de María ardía donde la bala la había rozado, pero ignoró el dolor, concentrada en mantenerlas a salvo. «Tenemos que desaparecer del radar», murmuró María, sus ojos escaneando el área en busca de señales de persecución. Laura, aún en estado de shock, miró a su alrededor. «¿Cómo?». María vio un viejo teléfono público en la esquina, un vestigio de una época antes de que los celulares lo dominaran todo. «Mantente cerca», dijo, guiando a Laura hacia él. Hurgó en su bolsillo, sacando unas monedas que había guardado para emergencias como esta. Las insertó rápidamente y marcó un número de memoria. La línea sonó una vez, 2 veces, hasta que una voz ronca contestó: «¿Quién es?». «Diego, soy María López», respondió en voz baja. Hubo una respiración agitada del otro lado. «Mierda, María. Ya me preguntaba cuándo llamarías. Necesitamos vernos. Ahora. Me imaginé que te habrían puesto precio a la cabeza, ¿no?». La voz de Diego estaba cargada de preocupación, pero no de sorpresa. «¿Sigues en tu antigua casa segura?», preguntó María. «No, demasiado arriesgado. Encuéntrame en la estación de tren abandonada». «Ya sabes cuál». María frunció el ceño. «Ese lugar lleva años desierto». «Exacto», dijo Diego. «Sin cámaras, sin oídos. Ven sola». Los ojos de María se posaron en Laura. «Voy con alguien». Diego dudó un momento. «Está bien. Pero date prisa. Si los hombres de Ramírez van tras de ti, no se detendrán». La línea se cortó. María se giró hacia Laura. «Tenemos una cita». Laura tragó saliva. «¿Con un hombre que no conocemos en una estación de tren a la que nadie va?». Los labios de María se curvaron en una leve sonrisa. «Nunca dije que esto sería fácil». Se movieron con rapidez, deslizándose por calles secundarias, evitando las avenidas principales donde podrían ser vistas. Sin embargo, mientras caminaban, un SUV negro pasó lentamente junto a ellas. La ventana se bajó apenas, y el estómago de María se hundió. No necesitaba ver sus rostros para saberlo, los hombres de Ramírez las habían encontrado. «Corre», dijo María, agarrando la mano de Laura y tirando de ella en una carrera desesperada. Se escabulleron entre autos estacionados mientras el motor del SUV rugía y los neumáticos chillaban cuando otro vehículo le cerró el paso por el otro lado. «Nos estaban esperando», jadeó Laura, el pánico asomando en su voz. «Tenemos que perderlos», dijo María, su mente trabajando a toda velocidad. Vio un callejón estrecho entre 2 edificios.
Por aquí. Se adentraron en el callejón justo cuando sus perseguidores salían de los vehículos. «Atrápenlas», gritó una voz. María y Laura zigzaguearon entre los contenedores de basura, trepando cercas mientras el sonido de pasos se acercaba. Uno de los hombres gritó: «No puedes correr para siempre, López». Ignorándolo, María divisó una vieja escalera de incendios colgando un poco más arriba. «Sube», ordenó. Laura vaciló, pero con la ayuda de María logró agarrarse del metal oxidado y trepar. María la siguió, su brazo herido protestando con un dolor ardiente. Los hombres llegaron justo cuando sus pies dejaban el suelo. Uno levantó su arma y disparó, la bala rebotó contra la escalera, lanzando chispas. Laura gritó, pero María apretó los dientes. «Sigue subiendo». Alcanzaron la azotea, jadeando por el esfuerzo. Laura miró frenéticamente a su alrededor. ¿Y ahora qué? Estamos atrapadas aquí arriba. María escaneó el horizonte, la azotea extendiéndose en todas direcciones. Entonces lo vio, una viga metálica estrecha conectando dos edificios. Se volvió hacia Laura. «Cruzamos». El rostro de Laura palideció. «¿Estás loca?» María sonrió de lado. «Creo que eso ya quedó claro». Se subió a la viga, su corazón martillando mientras ésta se balanceaba levemente bajo su peso, pero siguió avanzando. Laura dudó, pero el miedo a caer era menor que el miedo a ser atrapada. El viento aullaba, la ciudad abajo parecía un tablero de ajedrez. Un paso en falso y sería el final, pero no tenían opción. María llegó al otro lado, ayudando a Laura justo cuando los hombres alcanzaban la azotea. Se detuvieron frente a la viga, maldiciendo, ninguno se atrevió a seguirlas. María sonrió con burla. «Parece que tienen miedo a las alturas». Laura todavía temblaba. «Esto fue lo más estúpido que he hecho en mi vida». María le dio una palmada en el hombro. «Bienvenida a mi mundo». Descendieron por otra escalera en el edificio opuesto, finalmente alcanzando el nivel de la calle. Laura exhaló con fuerza. «Creo que los perdimos». «Por ahora», asintió María, tirando de Laura hacia una calle lateral. La estación de tren abandonada estaba a pocas cuadras, y si Diego tenía las respuestas que necesitaban, era momento de destapar la verdad. Pero en el fondo, María sabía que Ramírez aún no había terminado con ellas. Ni de lejos. La estación de tren abandonada se erguía como un centinela en la noche, su estructura esquelética un recordatorio de una era pasada. La luna proyectaba un brillo fantasmagórico sobre el metal oxidado y el vidrio roto, haciendo que el lugar pareciera una escena de una película distópica. María y Laura se acercaron con cautela, el silencio a su alrededor solo roto por el zumbido distante de la ciudad y el ocasional crujido del metal. Laura se estremeció, el lugar le daba escalofríos. «Bien», susurró María, con los sentidos alerta. «Eso significa que nadie más quiere estar aquí». Llegaron a la entrada, apartando una reja oxidada que chirrió fuertemente, haciendo que ambas se estremecieran por el ruido. Tanto por entrar sin ser detectadas, pensó María. Dentro, la inmensidad vacía de la estación era inquietante. Viejas taquillas se alzaban como centinelas olvidados, cubiertas de polvo, mientras que los grafitis contaban historias de otro tipo. Bancos rotos estaban esparcidos por el suelo, y una única luz parpadeaba en la distancia. Los músculos de María se tensaron, no estaban solas. Se colocó delante de Laura, sus instintos en alerta máxima. «Mantente cerca». Avanzaron hacia la luz, sorteando los escombros hasta que una figura emergió de las sombras. Diego Morales, exactamente como lo recordaba María, alto, delgado, con el cabello encanecido y una expresión capaz de leer a una persona como un libro abierto. Su gabardina estaba desgastada, sus ojos afilados con el conocimiento de muchos secretos oscuros. «Maldita sea, López, sí que sabes cómo hacer una entrada», dijo Diego, sacudiendo la cabeza con una media sonrisa.
Elegiste un lugar de mierda para la reunión, replicó María, cruzándose de brazos. Es el único sitio donde sé que no se atreverán a buscarnos, contestó Diego. Laura dio un paso adelante, su voz vacilante. ¿Eres Diego Morales? Él asintió. Y tú debes ser la hija de Ana García. Laura se puso rígida. ¿Cómo lo sabes? Porque tu madre fue la razón por la que empecé a investigar a Ramírez en primer lugar, explicó Diego. La mandíbula de María se tensó. Entonces sabes lo que está en juego. La sonrisa de Diego se desvaneció, reemplazada por una expresión seria. Sí, lo sé. María metió la mano en su bolsillo y sacó la memoria USB. Tenemos pruebas. Diego tomó el pequeño dispositivo, girándolo entre sus dedos. ¿Y exactamente qué estoy viendo aquí? Laura habló, su voz ahora más firme con determinación. Registros bancarios, transferencias, pruebas de que Ramírez ha estado lavando dinero a través de empresas fantasma durante años. Diego soltó un silbido bajo. Eso es suficiente para hacer estallar todo esto. La voz de María era firme. Necesitamos que esto se haga público. Diego frunció el ceño, su mente ya trabajando en las implicaciones. Más fácil decirlo que hacerlo. Ramírez controla la mitad de los medios en este país. En cuanto se enteren de que tenemos esto, harán todo lo posible para enterrarlo. El rostro de Laura cayó. Entonces, ¿qué hacemos? Diego exhaló, pensando. Golpearlos donde más duele. Rápido y con fuerza. María asintió. Entonces lo filtramos. Diego levantó una ceja. ¿A quién? María no dudó. A todos. Se volvió hacia Laura. Tu madre no luchó sola. Nosotras tampoco lo haremos. Los ojos de Laura ardieron con determinación. Entonces terminemos lo que ella empezó. Diego las estudió por un momento y luego asintió. De acuerdo. Vamos a hacer que Ramírez arda. Pero justo cuando extendía la mano hacia su laptop, un único disparo rompió el silencio, la bala atravesando una ventana cercana. Laura gritó, el sonido resonando en la estación. Los instintos de María se activaron. Al suelo, gritó, tirando de Laura hacia abajo. Diego maldijo entre dientes. Nos han seguido. Otro disparo resonó, impactando en las vigas de metal sobre ellos y haciendo que saltaran chispas. El corazón de María latía con fuerza, tenían que moverse. Tenemos que movernos, urgió María. Laura estaba paralizada por el miedo, pero María la tomó de la mano y la jaló hacia la salida trasera. Diego iba justo detrás de ellas. Necesitamos una distracción, dijo María, con los ojos fijos en un viejo panel de control oxidado cerca de las vías del tren. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Prepárense para correr. Diego frunció el ceño. ¿Qué vas a? María corrió hacia el panel y golpeó con el puño un gran botón rojo. Un chirrido ensordecedor resonó por la estación cuando las alarmas de emergencia del tren cobraron vida, inundando el aire con ruido. Laura se tapó los oídos. ¿Qué demonios acabas de hacer? María se giró, con la mirada feroz. Comprarnos unos segundos. La ráfaga de disparos se detuvo, solo el tiempo suficiente para que ellos corrieran hacia la entrada trasera. Diego empujó una puerta lateral. Vamos. Irrumpieron en el aire nocturno, sus pies golpeando contra el pavimento. Detrás de ellos, voces gritaban mientras los hombres de Ramírez recorrían la estación. Corrieron por calles vacías, pasando edificios abandonados, hasta que finalmente, un coche derrapó hasta detenerse frente a ellos. Hernández saltó fuera, con el arma desenfundada. Entren. María no hizo preguntas, empujó a Laura adentro antes de lanzarse ella misma, seguida de Diego, quien cerró la puerta de un golpe. Hernández pisó el acelerador, los neumáticos chirriando mientras el coche se lanzaba hacia adelante. ¿Cómo nos encontraste?, jadeó Laura.
Hernández apretó los dientes. He estado siguiendo a los hombres de Ramírez. Cuando los vi dirigirse a la estación, supe que estaban en problemas. María exhaló, tenemos la evidencia. Hernández no apartó la vista de la carretera. Bien. Ahora solo tenemos que sobrevivir lo suficiente para usarla. Pero antes de que María pudiera responder, los faros inundaron el espejo retrovisor. Una SUV negra se acercaba rápido. Hernández maldijo. Abróchense los cinturones. La SUV aceleró detrás de ellos, cerrando la distancia con velocidad alarmante. Hernández agarró el volante con fuerza, sus ojos alternando entre el camino y el vehículo que los perseguía. Están tratando de sacarnos de la carretera, murmuró Hernández. Laura ahogó un grito cuando la SUV los embistió por detrás, haciendo que el coche se sacudiera violentamente. Hernández luchó por mantener el control, su mandíbula tensa con determinación. María se giró hacia Diego. ¿Tienes un arma? Él sonrió con arrogancia. ¿Parezco estúpido? Sacó una pistola de su abrigo y se la entregó a María. Ella la agarró, bajó la ventanilla, tomó una profunda bocanada de aire y disparó. La bala impactó en uno de los neumáticos de la SUV, haciendo que ésta se tambaleara descontroladamente antes de girar fuera de control y estrellarse contra una farola, lanzando chispas en la oscuridad. Lo hicimos, empezó Laura, su voz temblando con esperanza. María exhaló. Están fuera. Pero no por mucho tiempo. Ramírez tiene más hombres. Hernández no redujo la velocidad. No por mucho tiempo. Nos volvemos invisibles, sin teléfonos, sin contacto, solo nosotros y la verdad. Las manos de Laura temblaban, pero sus ojos estaban firmes. ¿A dónde vamos ahora? María miró el horizonte de la ciudad, con la determinación ardiendo en su pecho. Al único lugar que Ramírez no controla. Diego sonrió con burla. ¿Y cuál es ese? Los labios de María se curvaron en una sonrisa cómplice. El Parlamento español. La carretera se extendía ante ellos, un largo y vacío camino bajo el amparo de la noche. Hernández conducía con precisión, sin quedarse demasiado tiempo en una misma ruta, consciente de que aún estaban en peligro. María sujetaba la memoria USB, su mente repasando los eventos que los habían llevado hasta allí. Había arriesgado todo por ese pedazo de plástico, ahora su única esperanza para acabar con uno de los políticos más corruptos de España. Laura estaba en el asiento trasero, con su tobillo elevado, los ojos pesados de agotamiento pero encendidos con determinación. Diego tecleaba frenéticamente en su laptop, descifrando archivos y preparando la exposición de los crímenes de Ramírez al mundo. Hernández miró a María. ¿Estás segura de esto? María no dudó. Si queremos acabar con Ramírez, tenemos que estar en Madrid. Diego soltó una risa seca. Madrid está plagado de su gente. ¿Crees que solo vamos a entrar y exponerlo? María se giró hacia él, su voz firme. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Diego negó con la cabeza. Tienes agallas, López, pero las agallas no te mantendrán viva. Laura intervino, su voz cobrando fuerza. ¿Tenemos algún aliado en Madrid? Hernández suspiró. Algunos. No muchos en los que confíe para esto. María reflexionó un momento y luego asintió. Conozco a alguien. El senador Daniel Ruiz. Hernández alzó una ceja. ¿Ruiz? ¿El mismo Ruiz que ha estado chocando con Ramírez durante años? María sonrió. Ese mismo. Laura frunció el ceño. ¿Podemos confiar en él? María exhaló. No lo sé, pero es nuestra mejor opción. Diego tecleó en su laptop. Antes de hacer cualquier cosa, tenemos que descifrar algunos de estos archivos. Esta USB tiene más que solo registros bancarios. Hay grabaciones de video, registros de transacciones y algo etiquetado como Proyecto Dominio, .
María entrecerró los ojos. ¿Qué demonios es eso? Diego hizo clic en el archivo, estaba bloqueado con encriptación de grado militar. Esto no es solo dinero sucio, esto es algo grande. Hernández murmuró una maldición. Ramírez no es solo un político corrupto, está manejando algo más profundo. María apretó el asiento con más fuerza. La voz de Laura tembló, ¿y si mi madre sabía sobre esto? ¿Y si por eso la mataron? Diego levantó la vista. Entonces acabamos de encontrar la clave de todo. El silencio llenó el coche, el peso de su descubrimiento cayendo sobre ellos. Luego, unos faros aparecieron en la distancia. El pulso de María se aceleró. Eso es. Hernández la interrumpió. Tenemos compañía. Las luces se acercaban, demasiado rápido. Los habían encontrado otra vez. Como demonios nos rastrearon, murmuró Diego. El rostro de Laura palideció. ¿Podrían haber hackeado la USB? Hernández negó con la cabeza. Más probable es que estén vigilando cada camino entre aquí y Madrid. María exhaló bruscamente. Entonces hagamos que les cueste trabajo. Las SUV negras detrás de ellos aceleraron, 3 de ellas cerrando la distancia rápidamente. Hernández apretó los dientes. Agárrense. Pisó el acelerador, el coche se lanzó hacia adelante. El velocímetro subió mientras las SUV mantenían el ritmo. María se giró hacia Diego. Dame otra arma. Diego sonrió de lado, metió la mano en su abrigo y le entregó otra pistola compacta. Intenta no fallar. Los ojos de Laura se abrieron de par en par. Espera, vamos a disparar. María no respondió. Bajó la ventanilla y apuntó. La primera SUV se desvió hacia un lado, intentando flanquearlos. María exhaló y apretó el gatillo. La bala impactó en el capó de la SUV, saltaron chispas y el conductor se sobresaltó, perdiendo el control momentáneamente. La segunda SUV se movió para bloquearlos desde el otro lado. Diego maldijo. Nos están acorralando. Los ojos de Hernández se movieron al espejo retrovisor. No si puedo evitarlo. Giró el volante bruscamente, desviándose de la carretera principal hacia un camino de servicio estrecho. Las SUV lo siguieron. Laura se aferró al asiento. Dime que tienes un plan. Hernández sonrió. Lo estoy improvisando. María recargó el arma. Bien. Yo también. Las SUV cerraron la distancia. Una se adelantó y los embistió de lado. El impacto los hizo derrapar, los neumáticos chillando. Laura gritó mientras Hernández luchaba por controlar el coche. Mierda, murmuró. María no dudó. Se inclinó por la ventana y disparó 2 veces a la llanta delantera de la SUV. La llanta explotó, la SUV giró fuera de control y se estrelló contra un árbol, estallando en llamas. Laura jadeó. Santo. Hernández no redujo la velocidad. Quedan 2. La segunda SUV los embistió por detrás. El coche se sacudió violentamente. Diego maldijo. No van a dejarnos ir. María entrecerró los ojos. Entonces no les demos la oportunidad. Se giró hacia Laura. Toma el volante. Los ojos de Laura se abrieron con pánico. ¿Qué? María la ignoró, se desabrochó el cinturón y comenzó a salir por la ventana. Diego la agarró del brazo. ¿Estás loca? María no respondió. Se subió al techo del coche, el viento rugiendo a su alrededor. La segunda SUV se alineó junto a ellos, un hombre sacó un arma por la ventana. María se movió primero, apuntó y disparó. El hombre se desplomó, su arma cayó de su mano. El conductor de la SUV entró en pánico, perdió el control y el vehículo volcó, rodando 3 veces antes de estrellarse en una zanja. Laura gritó, María, vuelve al coche. María no tuvo tiempo de responder.
La SUV final los embistió con fuerza. El coche se sacudió violentamente. María perdió el equilibrio, sus manos resbalaron. Estaba cayendo. María golpeó el pavimento con un impacto brutal, su cuerpo rodó varias veces antes de detenerse con un dolor punzante. El dolor se disparó por su cuerpo, pero se obligó a moverse, tosiendo mientras el polvo llenaba sus pulmones. Podía saborear la sangre, su visión borrosa. Laura gritó desde el coche. María. Sobre ella, unas botas golpearon el suelo cuando los hombres de la última SUV se acercaron. María intentó levantarse, pero una bota pesada se estrelló contra su pecho, inmovilizándola. Una voz, fría y familiar, habló sobre ella. Bueno, Carlos Martínez se burló, con una sonrisa cruel. Has sido un verdadero dolor de cabeza, López. María lo fulminó con la mirada, su voz débil pero desafiante. Aún no he terminado. Martínez soltó una carcajada. Oh, creo que sí. Levantó su arma, apuntándola directamente a su frente. El grito de Laura rasgó la noche. No. Entonces, un fuerte disparo retumbó en el aire. Martínez tambaleó hacia atrás, su arma cayó, la sangre brotó de su pecho. Se desplomó, sus ojos abiertos por el shock. El senador Daniel Ruiz bajó su rifle, su expresión sombría, su voz firme. Tenemos que irnos ahora. Los oídos de María aún zumbaban por el disparo, su cuerpo dolía, pero logró incorporarse. No tenía tiempo de procesar el impacto de ver a Ruiz, un hombre que creía del otro lado. María jadeó, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Detrás de Martínez, una figura solitaria se alzaba, con el rifle aún humeante. Laura jadeó. ¿Hernández? La voz de Hernández estaba afilada por la sorpresa. Ruiz. Hernández y Diego corrieron hacia María, ayudándola a ponerse de pie. Laura, todavía temblando, miró de Ruiz al cuerpo de Martínez. ¿Tú lo? Ruiz no respondió, su expresión era pura determinación. Tenemos 10 minutos antes de que se reagrupen. Muévanse. Se apresuraron hacia la SUV negra de Ruiz, estacionada más allá de los restos del choque. Ruiz tomó el asiento del conductor, Hernández se sentó adelante. María, Diego y Laura se subieron a la parte trasera. Apenas las puertas se cerraron, Ruiz pisó el acelerador, alejándose a toda velocidad del caos y la destrucción. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó María, su voz ronca. Ruiz mantuvo la vista en la carretera. Llevo tiempo vigilando a Ramírez. Vi la explosión en el juzgado por las noticias y cuando escuché sobre el tiroteo en la autopista, supe que eran ustedes. Laura se estremeció. Le disparaste a Martínez. Los dedos de Ruiz se crisparon sobre el volante. Iba a matar a María. Diego se inclinó hacia adelante. Tenemos la prueba para acabar con Ramírez, pero necesitamos sacarla antes de que la entierre. La mandíbula de Ruiz se tensó. Eso no será fácil. Hernández asintió con gravedad. Ramírez controla los medios, la policía y la mitad del Congreso. Incluso la Policía Nacional podría no ser segura si cometemos un solo error. La mente de María trabajaba rápido. Entonces debemos ser estratégicos. No podemos simplemente soltar los archivos en Internet. Ramírez lo desmentirá como noticias falsas antes de que la gente pueda ver la verdad. Ruiz vaciló por un instante antes de hablar. Hay una forma. María arqueó una ceja. Te escucho. Ruiz tomó un momento antes de continuar. Una audiencia pública en el Senado. Laura parpadeó. ¿Audiencia? Ruiz asintió. Ramírez tiene enemigos en el Congreso, no muchos, pero suficientes. Si presentamos esto en el Senado como una investigación oficial por corrupción, no podrá silenciarlo sin llamar aún más la atención. Diego frunció el ceño. ¿Y qué te hace pensar que no podrá sobornarlos a todos? Los ojos de Ruiz se oscurecieron.
Porque no solo presentaremos la evidencia, lo expondremos todo, sus crímenes financieros, sus conexiones y su papel en el asesinato de Ana García. El aliento de Laura se entrecortó. ¿Nos crees? Ruiz la miró a través del espejo retrovisor. Conocí a tu madre. Era una mujer honesta y sabía que decía la verdad. Pero en aquel entonces no tenía el poder para detener a Ramírez. María cruzó los brazos. ¿Y ahora? Ruiz exhaló. Ahora sí. María asintió. Entonces lo hacemos. Lo destruimos en el escenario más grande posible. Ruiz apretó el volante. Entonces debemos movernos rápido. La audiencia es mañana por la mañana. Los ojos de Laura se abrieron con incredulidad. ¿Tan pronto? Ruiz asintió. Si Ramírez se entera, la cerrará antes de que podamos hablar. Debemos entrar al Parlamento antes de que lo descubra. Diego sonrió. Esto se puso interesante. Pero entonces, el teléfono de Ruiz vibró. Miró la pantalla, su rostro palideció. A María se le revolvió el estómago. ¿Qué pasa? La voz de Ruiz fue grave. Ramírez lo sabe. El coche quedó en silencio. Laura susurró. ¿Cómo? Ruiz apretó la mandíbula. Hay una filtración. Alguien lo alertó. Acaba de convocar una conferencia de prensa de emergencia. María maldijo por lo bajo. Quiere adelantarse. Hernández se volvió hacia Ruiz. ¿Dónde es la conferencia? Ruiz frunció el ceño. En el Parlamento. En una hora. La respiración de Laura se aceleró. Si habla primero, controlará la narrativa. Nos pintará como criminales y desacreditará la evidencia antes de que podamos mostrarla. Diego se inclinó hacia adelante. Entonces le arruinamos el show. Ruiz levantó una ceja. ¿Perdón? Diego sonrió. Llevemos la pelea hasta él. No esperemos a la audiencia, interrumpimos la conferencia de prensa y soltamos la verdad en vivo, en cadena nacional. Los ojos de Laura se agrandaron. ¿Eso es siquiera posible? María sonrió de lado. Lo es si nos movemos rápido. Hernández exhaló con fuerza. Es una locura. María asintió. También lo es dejar que Ramírez gane. Ruiz pensó por un momento, luego asintió. Está bien. Vamos a hacer historia. Pisó el acelerador, el SUV rugiendo hacia el Parlamento. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez, María no iba a retroceder. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a crear más contenido como este. Gracias por ver.